noches. Iniciamos el programa de Entrevista Verdadera aquí en la red. Esta vez vamos a hablar con el periodista Mauricio Weibel. Es el autor de este libro. Aquí lo pueden ver, se llama Traición a la Patria, Milico Gate, El millonario desfalco, la ley del cobre, la historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile. Mauricio Weibel ha estado con nosotros en el programa antes, fue el que descubrió el caso Milico Gate en una serie de reportajes aparecidos en el The Clinic. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Este libro resume el caso Milico Gate? ¿Es un compilado de los reportajes del Milico Gate? No, este libro lo que hace es que recorre una serie de otros casos de corrupción militar, algunos que no siquiera han sido publicados y que los investigamos durante meses, ¿ya?, para poder construir esta historia. Es mucho más que el Milico Gate, hay historias que no han sido conocidas y básicamente yo diría que es una travesía, es un recorrido por una serie de gigantescos desfalcos y actos de corrupción en el ejército y también algunos casos en las otras ramas de la defensa nacional. Vamos a regalar nosotros el libro, si es que todos los que estén presentes a través del Twitter del programa, por ahí va a aparecer uno de los ganadores. Al final del programa vamos a decir quién se lleva una edición, está fresquita, la presentación es el 11 de mayo, Traición a la Patria. Mauricio, ¿cómo parten las investigaciones tuyas? Mauricio es un periodista que se dedica a temas de investigación, tiene varias investigaciones que son históricas y que han aparecido en medios nacionales e internacionales también. ¿Cómo parte la hebra de investigar desfalcos, fraudes en el ejército? Bueno, la verdad es que hace alrededor de 2 años tuvimos información, 1 año y medio, de que se había producido un desfalco en el ejército por unos 50 millones de pesos. Era algo muy pequeño. ¿Y eso cómo llega? ¿Llega a ti? Un abogado amigo nos entregó la información, digamos, y tuvimos la sospecha. Yo tuve la sospecha de que esto tenía que ser algo mucho más grande. Hoy día estamos hablando de millones de dólares. Sí, claro. Pero en ese minuto eran solo 50 millones de pesos y tuve la sospecha que esto era mucho más grande porque quizás la gente no lo sabe, pero todos los gastos de armas que hay en Chile son secretos. Se gastan miles de millones de dólares sin que se rinda cuenta a nadie. Hoy, gracias a esta investigación, la Contraloría se involucró y está revisando estas operaciones. Pero históricamente jamás se revisó. Por eso empezamos a investigar esto, lo investigamos durante muchos meses. En algún minuto publicamos una primera nota pequeña y nos llamó una fuente anónima. Nos juntamos, nos tomamos un café y empezamos a recibir por distintas vías una gran cantidad de información. Perdón, había mucha gente que quería hablar del tema entonces. Hay muchos militares oficiales muy molestos con esta mafia de la corrupción que se enquistó al interior del ejército. Y esos oficiales honestos le han entregado mucha información. Ya otras le han entregado proveedores que han sido involucrados en estos hechos o que también participaron de ellos. Y eso permitió generar una cantidad de información muy relevante. Fue un trabajo de muchos meses porque todos los documentos son secretos, muchas de las fuentes fueron amenazadas. Y finalmente, después de varios meses de trabajo, logramos tener la información grande, el primer gran reportaje listo para el mismo día en que Chile jugaba la Copa América, la final, por lo cual decidimos que no lo íbamos a publicar porque ni siquiera nosotros lo habríamos leído. Y lo publicamos por primera vez el 13 de agosto del año 2015, fue la primera vez que publicamos el gran reportaje de Milico Gate. Y a partir de ahí, debido a que nadie más lo publicó, seguimos publicando reportajes día a día. La historia del Cabo Cruz, este cabo que se gastó 2.400 millones de pesos, 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Casino Monticello. Eso, para que la gente lo entienda, es el sueldo de un presidente por 25 años. Y bueno, seguimos publicando una serie de otras historias del Milico Gate y eso desembocó en que con el tiempo el Congreso abrió una investigación, con que la Contraloría decidió investigar lo que sucedía, con que finalmente la Corte Suprema nombró un ministro civil a cargo de estas investigaciones y con los hechos que hoy día en estas horas se han conocido de que la justicia está investigando el patrimonio del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, que es un patrimonio de varios miles de millones de pesos. Voy a entrar a lo de Fuentealba en un ratito porque también aparece en el libro, pero te quiero preguntar por el caso Milico Gate, para hacer un recuerdo de un caso del cual hemos conversado antes, pero que es bien impresionante lo que significa. Estamos hablando de un desfalco que involucra estas platas que están ahí emposadas, que son parte de las reservas que vienen del cobre para comprar armamento, y estamos hablando de pérdida de millones de dólares de esas platas. ¿Qué es el caso Milico Gate? Bueno, para que la gente entienda la magnitud, porque es muy gigantesco y a nosotros mismos nos costó mucho entenderlo, desde el año 2000 al 2015
Chile destinó 14.400 millones de dólares a la compra de armas. Es una cifra que uno no la entiende. No, uno cree que se equivoca y que no pueden ser 14.000 millones de dólares, sino de pesos. Son 14.000 millones de dólares. Que se destinaron en forma secreta a la compra de armas. Eso, para que la gente lo entienda, equivale a poder construir 30 hospitales como el Ezequiel Cortés de Niño aquí en Santiago, equivale a poder construir 1.500 liceos de excelencia en todas las regiones del país, equivale a construir todos los embalses que el país necesita para su seguridad hídrica, para la agricultura, y financiar absolutamente toda la reforma educacional. O sea, todos los chicos del país podrían tener hoy educación gratuita. Y aún así sobraría dinero. Eso es el dinero, esos son los fondos que se destinaron a la compra de armas a través de la Ley Reservada del Cobre, fondos que jamás fueron siquiera aprobados por el Congreso. Como estos fondos se manejaban en forma secreta, se produjeron una serie de anomalías, ¿ya? Y lo que sucedió es que una serie de militares empezaron a defraudar estos fondos. Para que la gente entienda esto, el ejército pagó cientos de facturas materialmente falsas que no tenían siquiera el timbre de impuestos internos. No es que fueran ideológicamente falsas, no tenían el timbre de impuestos internos. O sea, falsas completas. Completas, y se pagaron millones de dólares en esas facturas, facturas que se pagaban en 10 días, cuando el ejército suele demorar meses en pagar una factura, al menos 3-4 meses. Por lo tanto, aquí hay una colusión. Hoy día se están investigando en la Fiscalía Militar más de 20-30 personas, ¿no? Ya hay 5 o 6 detenidos, entre ellos un coronel, ¿ya? Y las pesquisas están apuntando, por supuesto, a varios generales, entre ellos el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. Sí, es muy interesante lo que relata Mauricio en esta investigación larga, que es parte del libro. Uno de los aspectos tiene que ver con este Milico Gate, porque nos muestra varias cosas y que tienen que ver en cómo vivimos hoy día la realidad. Por temas de defensa nacional, además, la Contraloría, como decía Mauricio, no puede meterse a investigar estas platas, sino que se empezó a conocer a propósito de esta investigación. Además, el ejército, las Fuerzas Armadas, al ser jerárquicas, tienen una fórmula bien particular de funcionar. Es muy difícil que un subalterno cuestione al oficial que está a cargo. Le puede costar la carrera. Entonces, lo que puede pasar al interior del ejército, si es que no están los controles adecuados, es justamente esto, que se pierdan millones de dólares, que un cabo termine gastando 2.400 millones de pesos en un casino. De eso estamos hablando. Mauricio, ¿tú confías en la investigación que hay hoy día para Milico Gate, en el ministro que se ha nombrado por la Corte Suprema? ¿Hay aspectos del Milico Gate que también están hoy día en la justicia militar? Sí, pero déjame hacerte un pequeño alcance. Yo, al igual que tú, creía que efectivamente la Contraloría no podía investigar esto porque eran documentos secretos. Secretos de la Defensa Nacional, es lo que uno entendía. Pero eso es falso. Nosotros logramos conseguirnos la Ley Reservada del Cobre, que es una ley secreta, sí, que uno no la puede ver, la logramos conseguir y la publicamos en el libro. Incluimos la ley en el libro para que todo el mundo la pueda leer. Y descubrimos que la Contraloría sí puede investigar esto. Pero no lo hacía. Exacto, el artículo 6º de la ley lo que establece es que todas las operaciones de compra de armas son secretas, pero que el Contralor de la República tiene la autoridad para decidir cómo las supervisa y cómo las revisa. Y Ramiro Mendoza, el antiguo Contralor de la República, decidió no hacerlo. Él decidió que solamente iban a revisar el número final, la última línea, los certificados de buena inversión. Perdón, no lo hizo porque interpretó mal la ley, porque no entendió lo que decía. La ley fue una decisión de él. Fue una decisión de él. La ley dice exactamente que es el Contralor el que decide cómo se supervisan estas operaciones. Y él decidió no hacerlo. Cuando se va Ramiro Mendoza de la Contraloría, la subcontralora que llega, Patricia Regada, revoca ese dictamen y establece que la Contraloría sí puede revisar y que sí puede pedir los documentos fundantes. Y hoy día, ya, la revisión de estas operaciones es prioridad nacional para la Contraloría. Aquí Ramiro Mendoza le debe una explicación al país. Él decidió no fiscalizar el gasto de miles de millones de pesos. Es brutal, lo que él hizo es brutal, lo que él hizo es un abandono de deberes. Y volviendo a lo otro que tú me preguntabas, y es que cómo que esto se produce. Bueno, la verdad es que esto sea secreto no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque si uno quisiera invadir un país, trata que toda su compra de armas sea secreta. Pero si uno quiere persuadir a otro que te invada, uno muestra la ropa, muestra la fuerza, ¿no? Y además porque todas las operaciones de compra de armas de Chile son públicas en el extranjero. Esto
lo único que alimenta es la corrupción. Sí, claro. O sea, es conveniente que sea secreto, por plantearlo de otra manera. Sí, es muy conveniente que sea secreto y ese es el problema. Ahora, yo me alegro de la investigación que está haciendo el ministro Omar Astudillo, que es un ministro civil enviado a la Corte Militar, que es un ministro que ha hecho otras investigaciones de corrupción militar, como la compra de los aviones Mirage Elcan, ¿ya? En que también había involucrado a un comandante en jefe hoy muerto, ¿ya? Ramón Vega. Y creo que ahí va a llegar a grandes sorpresas esa investigación. Y creo que también la investigación que se hace por la Fiscalía, el Ministerio Público, creo que también va a llegar bastante adelante. Vamos a hacer una pausa en la conversación con Mauricio Weibel. Nos está contando más de este libro, Traición a la Patria, Milico Gate, El millonario de Falco a la ley del cobre, la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile. Mauricio, ¿el 11 de mayo se presenta? El 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Parque Bustamante, en el Café Literario, ahí cerca de Plaza Italia. ¿Está a la venta ya el libro? Desde este lunes está a la venta en ebook, en megustaleer.cl, y está a la venta ya en todas las librerías de Santiago al menos y los próximos días de todo el país. Vamos a seguir conversando con Mauricio Weibel. A la vuelta le vamos a preguntar por el caso específico del ex comandante jefe del Ejército, el general Fuentealba, que hoy está siendo investigado por el patrimonio sospechoso que hoy día tiene. Hacemos una pausa, antes un resumen. Estamos con Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la Patria, que incluye el caso Milico Gate y también la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile. Ya está a la venta, el 11 de mayo se presenta el libro. Además, Mauricio, quedamos pendientes con el tema específico que ha salido a la luz hoy día. También está en el libro y tiene que ver con el patrimonio que tiene hoy día el ex comandante jefe del Ejército. Estoy hablando del ex, o sea, el que antes del actual comandante jefe del Ejército estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, el general Fuentealba, y la sospecha que hay, y por eso hay una investigación abierta de Fiscalía, por este patrimonio de 1.000 millones de pesos, hablan algunos, en otros medios he visto incluso 3.000 millones de pesos. ¿Qué información y cómo tomaste información que tiene que ver con Fuentealba y que está aquí en el libro? Bueno, básicamente el general Juan Miguel Fuentealba tiene una serie de operaciones que son al menos sospechosas. Perdón, de partida, él estaba en la comandancia de jefe del Ejército durante el tiempo del Milico Gate. Correcto. Él está en la comandancia en jefe del Ejército cuando se producen las mayores defraudaciones en el Milico Gate y cuando se produce una serie de medidas administrativas que facilitan la defraudación. Por ejemplo, en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que era la unidad a cargo de generar, de revisar y sacar a pago las facturas, se da la orden de no revisar más las facturas y esa orden se da por escrito, ¿ya? Y eso está hoy día en la investigación judicial, está en la investigación del Congreso y está acá también narrado, ¿ya? Se da la orden tampoco de no revisar más lo que venía desde el Comando de Apoyo a la Fuerza en la Tesorería. Y se da la orden también de que la Contraloría del Ejército no investigue lo que hacía la Tesorería. Por lo tanto, se produjo ahí una especie de supercarretera para la defraudación. O sea, era como, paremos con la fiscalización. Claro, porque ¿cómo fue posible que cientos de facturas sin el timbre de impuestos internos fueran pagadas por la Tesorería del Ejército? ¿Cómo no se iba a dar cuenta una persona que eso estaba mal? Cuando una factura ingresa a Tesorería, según me informó el Ejército, pasa por 5 secciones y por 12 procedimientos. Es decir, al menos la ven 10 personas. Sin embargo, ninguna de esas 10 personas, durante miles de procedimientos, no se dieron cuenta que habían facturas sin timbre, ¿ya? Fuentealba estuvo en el Ejército, el general Fuentealba, cuando esto sucedió. Lo que hoy investiga la justicia es su patrimonio. ¿Qué investigan? Las compras de Audi, autos de lujo. Él compró al menos 14 Audis. Los últimos 2 que compró los compró al contado, estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos, ¿ya? Compró otra serie de propiedades que están evaluadas en también cientos de millones de pesos, ¿correcto? Y ahí hay una serie de movimientos extraños, ya él le vende un año la propiedad a su hijo, después su hijo al año siguiente se la vende a él, después la vuelve a vender a su hijo y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso está hoy día siendo investigado porque es un patrimonio muy grande. Mauricio, sí, vamos a ir de inmediato. Lo que pasa es que queríamos revisar parte de la información que está hoy día en los medios de comunicación porque primero lo lanzó el Clinic, lo tienes tú además en el libro y lo confirma después la Fiscalía y señala el fiscal Montes que está abierta esta investigación a millonario patrimonio del ex jefe del Ejército. Él dice que partió el 2014 esta investigación por el patrimonio, de lo que estamos hablando justamente del general Fuentealba. ¿Cómo es que parte esta investigación? ¿Cómo es que surge además esta idea de ti mismo, que estabas haciendo esta investigación
de hincarle un poquito más el diente a esta posición, a lo que pasa alrededor del excomandante jefe del ejército. Bueno, la verdad es que a nosotros nos resultaba, y a mí me resultaba absolutamente imposible de creer que hubiera sido un cabo el responsable de defraudar en cientos de miles de millones de pesos al ejército y al Estado chileno, ¿no? Eso el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Claro, el cabo Cruz tenía un papel importante porque él era el que digitaba las compras del ejército, las compras de armas, y las subía a una tabla Excel, ni siquiera un sistema informático, sino que una tablita Excel. ¿Ya? Ahí pasaban los tanques, los MOWA, los neumáticos, los repuestos, todo estaba en una tabla Excel. Y que ese computador extrañamente se perdió. O sea, se quedó anulado, se perdió toda la información. ¿Ya? Pero bueno, el tema es que se me ocurrió ya empezar a investigar el patrimonio de muchos generales. ¿Ya? Hubo varias sorpresas que están acá en el libro. Pero el más llamativo, por supuesto, o uno de los más llamativos, era el general Juan Miguel Fuentealba, ¿no? Quizás la gente tiene una idea equivocada, pero un general tiene un sueldo de alrededor de 3 millones de pesos líquidos. Por lo tanto, no es un sueldo multimillonario que le permita garantizar un súper patrimonio, ¿no? Cuando el general Fuentealba ingresó al ejército ganaba 2,7 millones. Cuando salió ganaba un poco más de 3 millones. Por lo tanto, es difícil creer que él durante todo ese periodo acumuló, o antes, un patrimonio exorbitante, ¿no? Y eso es lo que hoy día se investiga, ¿ya? Cómo es que él se hizo ese patrimonio, y hoy también se investiga en qué operaciones eventualmente habría estado involucrado, ¿ya? ¿Cómo es que entra finalmente la Fiscalía por oficio a una investigación de esta naturaleza? Hay una historia ahí que es bastante entretenida, porque en algún minuto un agregado militar de un país de Europa del Este se acerca a un fiscal y le dice: ustedes tienen un problema muy grande de corrupción, y le da el nombre de Fuentealba, ¿ya? Así que quien primero entrega Fuentealba es un agregado militar de un país de Europa del Este. ¿Por qué lo hace? Bueno, esa es parte de la historia del libro, que te invito a leerlo, ¿ya? Pero hay una historia de espía, hay una historia bastante entretenida. La verdad es que esto creo que va a dar para mucho rato, ¿ya? Yo tengo algunas tesis que las planteo en el libro y te las dejo ahí para que te entretengas con eso. Bueno, yo te iba a preguntar, a propósito de lo que estamos hablando del mismo Fuentealba, el general Fuentealba, cuando entendemos que él se ha comprado 14 autos que son sumamente caros, que los cambiaba cada 7 u 8 meses. O 3. O 3 meses, que tiene estas propiedades que extrañamente, porque efectivamente si uno lee los documentos ustedes los tienen, se compra un departamento millonario, se lo vende a su hijo, el hijo se lo vuelve a vender a él, después él se lo vende a otro hijo, después el hijo se lo vuelve a vender a él. Bueno, ¿qué significa este tráfico de ventas? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretas tú, Mauricio? Bueno, yo creo que es una situación delicada y que evidentemente es sumamente importante que la justicia la aclare. Que aclare qué pasa con los activos bancarios del general Fuentealba, qué pasa con los activos bancarios que el mismo general reconoce que tiene en el extranjero. Creo que es necesario aclarar esto. Hoy día el general Fuentealba contrató los servicios de este famoso lobista, Enrique Correa. Bueno, yo quisiera saber de dónde sacó el general Fuentealba los recursos para contratar a un lobista carísimo como Enrique Correa. ¿Lo paga el ejército? ¿Lo paga Fuentealba? Si lo paga Fuentealba, ¿de dónde saca el dinero? Me gustaría saber qué opinión tiene el Partido Socialista de que uno de sus ex miembros, que es miembro de la comisión de la Corporación Salvador Allende, ¿no? Vicepresidente, ¿ya? Sea el que defiende a un general aparentemente involucrado en actos de malversación de fondos públicos, o al menos ya de enriquecimiento indebido, que es lo que está investigando la justicia. Exacto. Entonces, son pequeñas dudas, ¿no? Pequeñas dudas que uno tiene. Por ejemplo, el abogado Carlos Cortés, que es abogado de la sargento Simonovich. Cortés es abogado de Orpis, es abogado de Ruiz-Tagle. ¿Cómo una sargento paga a uno de los abogados más caros de la plaza, que debe estar cobrando, no sé, 50 millones por el caso o más? La sargento está involucrada y detenida, por el caso Milico Gate. Y confesa. Y confesa, además. Sí, tal como lo relataron algunos de tus artículos, Mauricio. Mauricio, viene en el libro Milico Gate, pero otros casos de corrupción también dentro del ejército. ¿Hay un modus operandi, una línea o algo que tú digas, mira, esto tiene central, los casos de corrupción, tienen que ver con estas situaciones? Sí, lo central es que el poder civil se retiró del control del ejército. El ejército está hoy sin control en lo que tiene que ver con sus operaciones de compra y venta de armas, con sus operaciones de compra y venta de muchas otras áreas. Por ejemplo, se acaban de descubrir también otros 500 millones de pesos, ¿ya?,
aparentemente defraudados en la Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional, que está encargada de los temas de ciberguerra, que está esto relatado en el Ejército. Acuérdate que también se encontró un contenedor con cocaína, aparentemente el contenedor enviado desde FAMA, y se encontró con cocaína ese contenedor militar en Suiza. O sea, aquí hay una situación gravísima que tiene que ver con el desfalco, y la gran culpa ya es de que el poder político no lo controló. Un diputado, la presidenta de la República, tienen que explicar todo lo que gastan. ¿Cómo es posible que el Cabo Cruz nunca tuviera que explicarlo? ¿Cómo es posible que los superiores del Cabo Cruz nunca tuvieran que explicarlo? Es muy brutal. En el libro relatamos una serie de mensajes entre WhatsApp, comunicaciones, email, en que se nota que había ahí un contubernio, que había una asociación ilícita, en que había un grupo de gente preparada para defraudar al Estado chileno y al Ejército. Pero además esto, y por eso el nombre, tiene que ver con afectar la defensa nacional. Cuando se gastaron millones de dólares, bueno, se dejaron de comprar tanques, se dejaron de comprar fusiles, se dejaron de comprar equipos para nocturnización de las operaciones. Eso es gravísimo, ¿no? Esto no es una malversación, se afectó la defensa. Mauricio, ¿está terminado el caso Milico Gate en investigación? ¿Queda mucho más todavía? Hoy día lo que queda es, creo yo, la caída de los oficiales. Hoy lo que queda es que los generales que estuvieron involucrados en esto rindan cuenta y sean llevados a la justicia. Y un poco de eso relatamos en el libro, y yo espero que la justicia opere, pero creo que van a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas. ¿Te sigue llegando información de todo lo que pasa? Sí, yo diría que la gente que nos entregó información hoy día está muy contenta. Creo que una gran cantidad de oficiales honestos que están aburridos de esta situación. De hecho, toda esta historia parte por un oficial que denuncia que le han falsificado la firma y que no acepta transar su denuncia. Y ese oficial, que es el oficial Ferrer, en algún momento se le llamó a retiro, lo llamaron a la baja, ¿no? Al coronel Ferrer. Después de hacer la denuncia, y después lo volvieron a la línea. Pero uno te quisiera saber por qué el Ejército mandó a retiro al general Ferrer y después revocó esa medida, ¿no? Creo que hay también una explicación pendiente. Mauricio Weibel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos dejó Mauricio varios asuntos ahí justos para leer el libro Traición a la Patria. Es el libro que presenta el 11 de mayo, ya está en librerías. Trae el Milico Gate, pero trae además la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile. Hay documentación, están estos mails, están los WhatsApp, en fin, la documentación de la investigación en el libro Traición a la Patria, que estamos regalando hoy día, además. Así es que ya saben ustedes, al final del programa la producción se va a poner en contacto con la persona que resulte ganadora. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, que te vaya muy bien. Está bien. Vamos al último resumen de noticias, así es que esperen un poquito.